Bueno, seguimos entonces con la parte de las atmósferas estelares. Entonces, la atmósfera estelar no es más que la capa más externa de la estrella, que es básicamente de donde viene la emisión, de donde viene la radiación que observamos realmente. Nosotros no podemos ver más allá de la atmósfera de la estrella, más allá de la capa más externa de la estrella. El interior de la estrella es prácticamente invisible para nosotros, solo vemos la luz que logra escapar de esta capa muy delgada en la parte más externa de la estrella. Entonces aquí en esta parte vamos a ver cuáles son las condiciones que se dan en esa región, cuál es un poquito de la formulación matemática de cómo tratamos el tema de la transferencia de energía y de la emisión de la energía en estas atmósferas estelares, porque al final de cuentas es la emisión o la luz que recibimos de las estrellas y es la que nos proporciona toda esta información con la que vamos a poder trabajar y vamos a poder conocer y hemos podido conocer cómo evolucionan las estrellas y todo lo demás. Entonces es muy importante estudiar esta pequeña capa que es donde sale la radiación de las estrellas, y vamos a ver más adelante por qué es importante utilizar todo este formalismo, todas estas ecuaciones, y ya lo veremos más adelante, ¿no? Entonces aquí pongo esto así para que no estorbe. Entonces, ¿cuáles son las suposiciones que hemos hecho hasta ahora? Bueno, sabemos que de los que le comentaba en el tema del equilibrio hidrostático y un poco también en la parte de las reacciones nucleares en las estrellas, sabemos que el interior de la estrella se encuentra en equilibrio termodinámico local, ¿no? Esto es básicamente que la materia y la radiación se encuentran en equilibrio debido a todas estas continuas colisiones que hay entre fotones, que es la parte de la radiación, y la materia, que es el gas, los protones, los neutrones, los iones. Y como hay tantas colisiones tan frecuentes, porque este material es muy denso allá adentro, entonces se crea esta zona de equilibrio donde prácticamente puedes suponer una sola temperatura, ¿no? Una única temperatura en esa parte local. Pero entonces, ¿qué tan buena es esta aproximación en las estrellas? Bueno, la respuesta es que es bastante buena, es una muy buena aproximación, debido a lo que conocemos como el camino libre medio, que también se los había mencionado un poco antes. Este camino libre medio no es más que la distancia media o promedia que logra viajar un fotón antes de ser absorbido. Entonces tenemos este medio súper denso, cuánto puede recorrer en distancia un fotón antes de que se consiga con alguna partícula, con alguna cosa que haga que se absorba. Entonces este camino sí es bastante pequeño, incluso mucho más pequeño que las dimensiones macroscópicas del sistema. Entonces, si este camino es súper pequeñito, se puede decir que en esa distancia que transcurrió la temperatura es casi constante, y entonces esto se debe, este equilibrio termodinámico local, básicamente a que tenemos una alta densidad, pero también a que el medio es muy opaco. Cuando hablamos de opacidad, en este caso, lo que queremos decir es cuántas partículas, cuántas cosas se consigue un fotón o un rayo de luz en su camino, que lo va a absorber, lo va a dispersar, lo va a modificar, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que es la opacidad y se representa siempre con esta letra kappa. Entonces el camino libre medio, como pueden imaginar, es el inverso de la densidad y la opacidad. Mientras más densidad tengamos, más pequeño va a ser este camino que logra viajar el fotón antes de ser absorbido, y mientras más opaco sea el medio, lo mismo, ¿no? Entonces realmente este camino en el interior de las estrellas es muy pequeño y se puede decir con seguridad que el interior de la estrella se encuentra en este equilibrio termodinámico local, y por eso podemos caracterizarla por una temperatura. Ahora sabemos también que el campo de radiación lo tomamos como isotrópico, es decir, que es igual en todas las direcciones, ¿verdad? Pero entonces se pueden imaginar dónde puede que esta suposición no sea tan correcta o tan buena. Bueno, obviamente esta se quiebra cuando nos acercamos a la superficie de la estrella. ¿Por qué? Porque la densidad allí es mucho más baja, cada vez va bajando su densidad, llega un punto que en la parte de la atmósfera, de hecho, porque baja su densidad, es que estos fotones realmente pueden escapar, y por eso es que nosotros vemos la luz de las estrellas. Entonces, justo en la atmósfera estelar, que es lo que vamos a estar estudiando en este módulo, es donde se quiebra esta aproximación de equilibrio termodinámico local, y por eso es que necesitamos entonces de esta ecuación de transporte radiativo, ¿no? Tenemos que ahora tratarla de una manera diferente. Entonces, este transporte de energía que se produce en la estrella, que al final sale por la atmósfera,
este transporte de energía por radiación se debe básicamente a lo que ya les he explicado, ¿no? Que tenemos que las estrellas se componen básicamente de dos cosas: el gas, que son los protones, los neutrones, las partículas con materia, y los fotones, que es el campo de radiación. Entonces obviamente estos coexisten, interaccionan dentro de las estrellas. Este gas, estos iones y estos electrones libres interaccionan con los fotones, ¿no? Entonces aquí, si estos interaccionan y la luz entonces se está absorbiendo, se está emitiendo, se está dispersando, entonces ¿cómo es que calculamos el espectro que viene de la atmósfera, ¿no? ¿Cómo podemos incluir todos estos efectos de estas interacciones entre estas cosas? Bueno, lo que hacemos es que usamos la ecuación de transferencia radiativa, que es la que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo este tema, para, uno, calcular la intensidad específica. La intensidad específica no es más que esta radiación que sale de la atmósfera, pero en cada dirección, ¿no? Y a cada frecuencia, porque también va a depender de la frecuencia de la radiación. Entonces es la intensidad, ¿verdad?, que sale de esta atmósfera en cada dirección. ¿Para qué? Bueno, para luego conseguir el flujo. Ahora, el flujo es muy importante porque es lo que nosotros realmente medimos. Entonces, una vez que podemos tener un formalismo que nos dé esta intensidad específica en cada dirección, entonces vamos a obtener el flujo para poder compararlo con las observaciones, y luego entonces este flujo va a estar dado por esta ecuación de transporte radiativo. Entonces, como vemos acá, esta era una figura que también ya han visto antes. Tenemos el interior de la estrella, donde casi prácticamente todos los fotones están atrapados porque es una parte muy muy densa y los fotones tardan muchísimo tiempo en salir. Y está la capa finita, ¿no?, afuera, que es la atmósfera, que es donde ellos pueden escapar y es lo que nosotros vemos. Entonces tenemos que esta intensidad específica, como les dije, es en cada dirección. Entonces vamos a tener todos estos rayos, ¿no?, toda esta intensidad que va a tener cierto ángulo, ¿no? Va a depender del ángulo en que se produzca esta intensidad específica o brillo de la estrella. Entonces vamos a empezar a ver todos estos detalles en cuanto a la ecuación de transporte radiativo. Entonces, primero empezamos por el flujo, ¿no?, que es lo que nos interesa, la cantidad que podemos medir. Entonces, el flujo no es más que la medida de energía, ¿no?, que cargan o que viene cargada por todos estos rayos de luz que pasan a través de un área dada. Entonces, como ven, la idea del flujo es que sean todos los rayos de luz que salen de la estrella. Ahora, una cosa que es importante notar es que un solo rayo de luz no me dice nada porque va a tener cero energía, y por lo tanto necesitamos considerar la energía que llevan o que viene cargada por un set de rayos de luz, ¿no? Entonces, para esto, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que vamos a construir un elemento de masa de A, como ven aquí, este cuadradito, ¿sí? Y vamos a considerar la energía que pasa allí por ese elemento de área, por unidad de tiempo y también por unidad de frecuencia, que es esta nu de acá, ¿no? Y como queremos tomar en cuenta un set de rayos, entonces vamos a también tomar en cuenta todos los rayos que pasen por un cierto ángulo diferencial, que es este ángulo sólido, lo que conocemos como el ángulo sólido, que es este omega aquí, ¿no? Entonces, como la intensidad específica va a depender de la dirección, eso lo vamos a tomar alrededor de ese rango, de ese ángulo sólido, para poder tomar en cuenta las diferentes direcciones. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vemos que la energía que pasa a través de esa área, que cruza esa área, viene dada obviamente por la intensidad específica, ¿no?, por este brillo, por unidad de área, por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido y por frecuencia. Entonces, si ven acá abajo, esta intensidad va a tener estas unidades, ¿no? Entonces, si ven acá, las unidades van a ser ergios por segundo a la menos 1, centímetro a la menos 2. El ángulo sólido se mide en estereoradianes y por unidad de frecuencia. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer para poder estimar este flujo radiativo. Miren que aquí, en este caso, el área, este elemento de área, la intensidad que estamos midiendo en este elemento de área es normal, es perpendicular a el rayo, ¿no? Entonces, esa es la energía que tenemos. Viene dada por esto, donde aquí viene involucrada la intensidad específica. Ok, entonces ahora supongamos un caso más general. Ahora tenemos un campo de radiación. No solo tenemos este set de rayos en este ángulo sólido, sino que tenemos un campo de radiación, es decir, rayos en todas las direcciones. Entonces, en este caso, el elemento de área va a tener una orientación arbitraria, n. Aquí vemos esta normal, perpendicular al elemento de área. Y tenemos entonces ahora este set de rayos dado por este
ángulo sólido de omega, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahora agregar o sumar todos estos sets de rayos a diferentes inclinaciones u orientaciones? Bueno, sabemos que entonces la cantidad de este flujo diferencial que va a pasar por este ángulo sólido a un cierto ángulo se verá reducida precisamente por este factor de coseno de teta, teta siendo este ángulo entre la normal del elemento de área que estoy considerando y el ángulo sólido o la dirección de los rayos en este caso, ¿no? Entonces va a venir dado por esta reducción debido a que no está precisamente perpendicular o normal, sino que está un poco inclinado. Entonces, si se dan cuenta, esta diferencial de flujo, ¿no?, va a venir dada por esa intensidad específica, pero por este factor de coseno de teta, que depende también del ángulo sólido. Entonces, esta va a ser la ecuación del flujo radiativo que va a venir, en este caso, dada para el caso de las atmósferas estelares. Entonces, tenemos que el flujo neto pues se va a obtener de integrar este diferencial, ¿no?, sobre todos los ángulos sólidos. Entonces, va a venir dada por esta ecuación de acá. Tenemos la integral de esta intensidad específica. Recuerden que todo esto es dependiente de la frecuencia, ¿no? Obviamente, por eso si todo esto tiene este subíndice nu aquí, porque va a depender de la frecuencia, por el coseno del ángulo de inclinación en el ángulo integrado sobre todos los ángulos sólidos. Sería el flujo radiativo. Y luego, como les había comentado, tenemos el flujo. Ahora podemos utilizar este flujo en nuestra ecuación de transporte radiativo, ¿sí? Pero recuerden que viene de acá, de considerar este caso general sobre todas las direcciones. Entonces, ¿por qué necesitamos esta ecuación de transporte radiativo, ¿no? ¿Cómo se transporta esta energía por radiación? Bueno, una de las cosas a considerar o que se tiene que tomar en cuenta es que, de nuevo, si tenemos la atmósfera, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos considerado, en el caso del equilibrio estático y en este escenario muy sencillo, la conservación de la energía. Entonces, si tenemos un rayo de luz aquí, pongan este rayo de luz aquí que está a un ángulo teta de esta normal, ¿sí? Tenemos que, por conservación de energía, lo que esto nos diría es que esta intensidad específica en el punto 1, que sería esta INU 1 acá, tiene que ser igual a el INU en el punto 2, por conservación de energía, ¿no? Entonces, eso lo que nos quiere decir es que el cambio de esa intensidad específica a lo largo del camino, en este caso S o R, entonces tiene que ser igual a 0, porque tenemos conservación de energía. Pero obviamente, debido a la interacción que existe entre los fotones y las partículas con masa, los iones y todo, esta conservación de energía se rompe debido a la interacción de la radiación con todo este medio. Entonces, por eso es que necesitamos otra ecuación diferente, por eso es que necesitamos la ecuación de transferencia radiativa para poder explicar la emisión que nos llega de las estrellas, la emisión que nos llega de las atmósferas estelares. Entonces, ¿cuáles son los procesos que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, los procesos que alteran esta conservación de energía es, obviamente, la emisión, sería en este caso emisión espontánea. Hay también una emisión inducida, pero no vamos a entrar en esos detalles en este módulo. Sería emisión, absorción y también dispersión, pero la dispersión tampoco la vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a tomar ahorita el caso más general donde tenemos emisión y absorción de luz. Dispersión, básicamente lo que quiere decir es que viene el fotón y en vez de ser absorbido y luego emitido, lo que hace es que rebota y cambia su dirección. Entonces es la dispersión, pero no lo vamos a tomar en cuenta aquí. Solo vamos a tomar en cuenta por lo pronto la emisión y la absorción. Entonces son procesos que alteran esta conservación de la energía y también el equilibrio termodinámico local que habíamos supuesto antes. Entonces, por eso necesitamos ahora este formalismo, ¿no?, de esta ecuación de transporte radiativo. Entonces vayamos por el principio. Vamos primero a tomar en cuenta o a estimar la parte de la emisión, ¿no? Entonces, esto se describe a través de este coeficiente, que es el coeficiente de emisión, que es esta J aquí. Y eso es la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido y por unidad de volumen. Entonces, si suponemos acá, tenemos un volumen cilíndrico que tiene un área acá dA. Tenemos que la longitud de este cilindro es ds, que obviamente, como estamos hablando de radiación, de fotones, entonces esta distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso sería la velocidad de la luz, que es esta c de aquí, por el diferencial del tiempo. Y obviamente siempre estamos considerando un set de rayos, entonces estamos considerando un diferencial también de ángulo sólido. Entonces, esta cantidad de energía
viene expresada por esta ecuación de acá. El diferencial de energía va a venir dada por este coeficiente de emisión, cuánto está emitiendo, ¿verdad? Por unidad de volumen, por unidad de ángulo sólido y por unidad de tiempo. Ahora, como yo les decía, todo esto siempre depende de la frecuencia. Entonces, cuando queremos decir que todas estas cantidades están referenciadas a una cierta frecuencia, es particular para una sola frecuencia o para una sola longitud de onda, es lo que decimos monocromático, ¿no? Monocromático, un solo color, una sola frecuencia. Entonces, en ese caso, solo vendría dado por la ecuación de acá abajo, y ahora también va a ser dependiente de la frecuencia. Siempre trabajamos con todas estas cantidades dependientes de la frecuencia para hacerlo un poco más sencillo. Y entonces ponemos aquí que este coeficiente de emisión ahora va a estar indicado con un subíndice nu para saber que es precisamente solo a una cierta frecuencia nu. Entonces pueden ver de aquí, de esta expresión, que las unidades de esta ecuación obviamente son unidades de energía, como las que aparecen acá abajo, ¿no? Entonces, para un beam, ¿no? Para este set de rayos, con una sección recta, como pueden ver acá, dA, viajando a través de este volumen cilíndrico, donde el volumen viene dado por dA por ds. Entonces la intensidad añadida a esta emisión, debido a esta emisión espontánea que está produciendo, viene dada entonces por esta ecuación de acá, que es la parte que nos interesa. Esta es la parte o la contribución de la emisión en esta ecuación de transporte radiactivo. Entonces tenemos que el diferencial de la intensidad específica con respecto a una cierta frecuencia va a ser sencillamente el coeficiente de emisión por el diferencial de el camino recorrido, ¿no? Entonces es la parte de emisión. Ahora, ¿cómo se ve la parte de la absorción? Bueno, aquí es un poquito más complicado. La absorción viene dado igual también por un coeficiente. Ese coeficiente lo denotamos como alfa, en este caso. Y lo que esto quiere expresar o describir es la pérdida de intensidad de este beam, de este set de rayos, mientras que viaja una cierta distancia, que en este caso también es una distancia ds, ¿no? También tenemos un volumen cilíndrico de nuevo, con área de A aquí. Este es el ángulo sólido, pero ahora vemos que tenemos ciertas partículas allí, ¿no? Tenemos partículas que están en este volumen, que son las que van a interaccionar con los fotones, ¿no? Entonces son estos obstáculos, ¿no? Que se está encontrando la luz y la que lo va a absorber. Entonces esto es lo que realmente produce la opacidad en este medio, que los fotones no puedan viajar libremente, sino que en algún punto choquen con estas cosas y los absorban, ¿no? Entonces tenemos que, de alguna forma, este coeficiente de absorción tiene que encapsular o tiene que depender de, uno, la cantidad de partículas que están en el medio. Mientras más partículas, pues más van a absorber la luz, y también un poco el tamaño, ¿no? Porque mientras más sección recta tenga estas partículas, mientras más grandes sean, claro, efectivamente sería una sección recta efectiva porque depende de la frecuencia, entonces también más van a absorber estos fotones, ¿no? Entonces van a depender un poco de eso, ¿no? Pero tenemos que la ecuación por la que se describe esta parte de la absorción, el diferencial de la intensidad con respecto a una cierta frecuencia, va a estar dada por este coeficiente de absorción, alfa, y obviamente va a ser negativo porque estoy quitando emisión, no estoy absorbiendo esta intensidad, estoy perdiendo esta intensidad, y obviamente pues tiene que estar la intensidad porque le estoy quitando energía precisamente a esa variable, ¿no? Entonces esta va a ser la expresión para la parte de la absorción. Por convención, este coeficiente de absorción alfa va a ser positivo cuando quitas energía, porque está describiendo precisamente eso, ¿no? La parte de la absorción. Entonces aquí tenemos que entrar a explicar dos conceptos muy claves a la hora de hablar de absorción, y que muchas veces pueden ser que se confundan, ¿no? Que muchas veces la gente los confunde. Entonces esos son los conceptos de profundidad óptica y opacidad. Entonces, para poder explicar esto es muy fácil, o mejor, más práctico, hacerlo con estas dos imágenes. Entonces aquí tengo una imagen. De hecho, esta es la imagen de mi ventana cuando vivía en Chile, en Valparaíso. Es una ciudad en Chile costera. Entonces este era el departamento donde yo estaba, tenía esta vista espectacular, me encantaba. Entonces bueno, este es un día, obviamente un día bonito, un día soleado, y este es un día que no está tan bonito, ¿no? Solían venir estas no son tormentas, pero estas como grandes nieblas, ¿no? Que realmente te opacaban todo, ¿no? Todo a su paso. Entonces tenemos los dos extremos. Entonces, ¿cómo podemos explicar la profundidad óptica y la opacidad en este caso? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes ven acá,
para el caso donde se ve todo bonito, obviamente lo que esto puede o puede ser ejemplificado es que la emisión que me está llegando de todo esto, ¿no? Obviamente no se ha encontrado con tantos obstáculos, no se ha encontrado con tantas partículas en la atmósfera, no hay niebla que absorba toda esta luz y me llega toda la luz limpia, ¿no? Libre de cualquier obstáculo. Entonces aquí yo puedo observar muy fácilmente los barquitos que están acá, puedo observar el mar, incluso puedo observar el horizonte que se ve claramente aquí, ¿no? Entonces tengo pocas partículas que están absorbiendo la luz. En cambio, en este caso, como tengo toda esta niebla que está enfrente de mí y vamos a decir el horizonte, ¿no? Ponte que mi objetivo sea observar el horizonte. Entonces, entre el horizonte y yo hay mucha niebla, hay mucha materia, hay muchas más partículas que están ahí interaccionando con los fotones, me están absorbiendo y dispersando la luz y por eso es que prácticamente no puedo ver muchas cosas. Entonces, este medio tiene mucha más opacidad. No vemos o no llegamos a ver tan lejos, ¿no? Entonces, como pueden ver, la opacidad, en este caso este alfa, que es el coeficiente de absorción que hemos estado hablando, tiene que venir relacionado con el número de partículas que están ahí perturbando el libre camino de los fotones, ese es el n, que también está relacionado con la densidad. Mientras más denso sea el medio, más va a absorber, y también con la sección recta, que es este sigma de aquí, ¿no? Que también va a depender de la frecuencia, que está relacionado con esta capa, que es lo que normalmente llamamos la opacidad. Entonces este es el coeficiente de absorción y esta es la opacidad capa. ¿Qué tan bueno es ese material para absorber la luz? Entonces tenemos estos dos medios. Ahora, ¿esta tau qué es? Este tau es precisamente la profundidad óptica. Como pueden ver, si volvemos acá, tenemos que esta es la densidad de masa, como les decía, y este es el coeficiente de absorción, pero en relación a la masa, que sería la opacidad. Entonces la profundidad óptica no es más que este coeficiente de absorción, este alfa que hemos estado hablando, por la distancia, ¿no? Entonces la distancia recorrida, obviamente, mientras más grande, si tenemos un medio denso, mientras más grande sea la distancia recorrida, pues eso más difícil va a ser que los fotones lleguen a destino, ¿no? Entonces la profundidad óptica es básicamente eso, ¿no? Es como qué tanto el material se absorbe, y mientras más largo sea el material, entonces más se va a absorber la luz a medida que va a tratar de pasar por este material. Entonces por eso se llama como profundidad óptica, ¿no? Entonces si vemos acá, este tau, para un medio totalmente opaco, ¿no? Que es lo que llamamos normalmente como ópticamente grueso, que la luz no puede pasar, es cuando este tau, esta profundidad óptica, es igual a 1. Ahora, cuando esta profundidad óptica es mucho menor a 1, como en este caso, entonces decimos que es un medio transparente, es un medio ópticamente delgado. Entonces muchas veces cuando estamos hablando de estas emisiones o esta radiación de las estrellas, muchas veces decimos no, es ópticamente grueso, no, es ópticamente delgado. A esto es lo que nos referimos. Si es ópticamente delgado, es que es transparente, la luz puede atravesar todo el medio que estoy buscando, y entonces es un concepto que es muy importante porque, por ejemplo, si queremos estimar, no sé, la masa de una nube, tenemos una nube que está allí en el espacio, ¿no? Y que está emitiendo cierta radiación, y queremos estimar su masa. Entonces, si por lo menos tenemos que la nube es muy opaca, que es ópticamente gruesa, que tiene una profundidad óptica de 1, entonces realmente lo que vamos a poder observar de esa nube es solamente, pongan que la nube es así de gruesa, vamos a poder observar solo la capa más externa, la que está más cerca a nosotros, suponiendo que el observador está aquí, ¿no? Entonces vamos a poder observar solo la capa más externa. ¿Por qué? Porque el medio es opaco, entonces la luz no va a poder traspasar toda la nube, entonces solo vamos a observar la capa más externa. En cambio, si es un medio transparente, ahí sí podemos observar todo el volumen de la nube. Entonces, si vamos a estimar la masa y es una nube opaca, realmente vamos a subestimar la masa, porque solo vamos a estimar la radiación que viene de solo esa capa externa, y vamos a creer que esa emisión viene de todo el volumen. Entonces es muy importante siempre considerar la profundidad óptica de la emisión que recibimos, y por supuesto todo va a depender también de la frecuencia. Pero entonces esos son los dos conceptos que quiero que diferencien bien, ¿no? La profundidad óptica, qué tanto el material es grueso o delgado, qué tanto la luz puede viajar por el material, y la opacidad es ya dado por estas partículas, por esta composición de los granos o de lo que sea que está allí, que está molestando el paso de los fotones, ¿no? Entonces, la profundidad óptica, como ven, dado que es el coeficiente de absorción por el camino recorrido,
Entonces, sustituyendo aquí esta alfa, ¿no?, con esta densidad y la opacidad, tenemos que este sería la profundidad óptica. Y vamos a hablar un poquito más adelante porque este parámetro es importante a la hora de estudiar las atmósferas estelares. Entonces, al final de cuentas, la parte de la absorción de la energía va a venir dada por, como ya les decía, por esta ecuación, que si sustituimos aquí este coeficiente de absorción por lo que ya sabíamos acá, entonces nos va a quedar como esto, ¿no? Entonces esta es la parte de la absorción. Entonces ya tenemos al parecer todos los ingredientes que necesitamos para poder deducir esta ecuación de transporte radiativo, ¿no? La ecuación de transporte radiativo, como digo aquí, es muy buena, muy útil porque provee un formalismo, ¿verdad?, que es muy útil para obtener esta intensidad, ¿no?, en un medio que emite y absorbe luz, como las atmósferas estelares. Y es bueno porque incorpora la mayoría de los aspectos macroscópicos de la radiación en una sola ecuación. Entonces, esto lo hace solo relacionando esta parte con los dos coeficientes de emisión y de absorción que vimos, ¿no? Entonces, esta es la parte buena de por qué usamos esta ecuación de transporte radiativo. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que sería una atmósfera estelar. Tenemos que esta es la superficie, ¿no? Este sería la dirección R o S. Siempre lo hemos visto antes como S, pero aquí lo vamos a empezar a llamar R. Es sencillamente la dirección perpendicular a la atmósfera. Y sabemos que vamos a tener rayos en todas las direcciones y va a venir dada por este ángulo θ de acá, ¿no? Entonces, aquí esta ecuación de aquí no es más que la primera que habíamos visto. Tenemos que básicamente la emisión va a venir dada por la parte en emisión y por la parte en absorción. Entonces, habíamos visto que la emisión era el coeficiente de absorción por la densidad, que es lo que veníamos viendo acá, ¿no? Coeficiente de emisión por, bueno, aquí tengo el ds y eso lo tengo porque aquí estoy dividiendo, ¿no? Estoy pasando en vez de que sea solo el diferencial de la intensidad, estoy dividiéndolo o poniéndolo en términos del dr, de esta variable r. Entonces aquí coloco la densidad, ¿verdad? Y entonces acá tengo la parte de la absorción, que como sabemos tiene que ser negativa, y tenemos que es kappa por la densidad ρ, ¿no?, por el I0. Entonces esta es básicamente la parte que habíamos estimado, y aquí pues queremos saber es el cambio de emisión debido a estos procesos de emisión y de absorción. Ahora el coseno de θ viene de nuevo porque vamos a considerar todas las direcciones. Sabemos que tiene que ir multiplicado por este coseno de esta dirección. Entonces esta va a ser la ecuación o la primera parte de la ecuación de transporte radiativo, ¿no? Entonces un problema de estas atmósferas, como ya saben, es que el ancho de esta atmósfera es muy pequeño, es muy delgado en comparación con todo el radio de la estrella. Entonces, como este ancho es tan pequeño comparado con el radio de la estrella, entonces necesitamos otra variable que nos pueda muestrear bien o efectivamente esta atmósfera. El radio no va a servir por lo que estoy explicando. Entonces, ¿qué variable puede funcionar para esto? Una variable que nos diga exactamente de dónde viene esta radiación, que sea como una medida de dónde viene esta radiación que vemos. Y bueno, precisamente esta variable muy útil va a ser precisamente la profundidad óptica, que es lo que expliqué antes. Entonces va a ser esta profundidad, es una profundidad de hecho física de donde los fotones pueden escapar. A partir de allí los fotones pueden escapar. Entonces va a muestrear muy bien esta capa muy delgada de la atmósfera. Y por eso es que ahora esta ecuación que tenemos de transporte radiativo la vamos a llevar en base, o la vamos a colocar en base a esta variable que es la profundidad óptica, que viene dada, como ya vimos, por esta ecuación de acá. Aquí estoy sustituyendo la S, que era el camino, por la distancia, perdón, por esta variable R. Entonces vamos a llevar todo en función de esta profundidad óptica, ¿no? Ahora, si tenemos que la dirección R, ¿no?, incrementa en esta dirección, como vemos aquí, suponiendo que la superficie es así, tenemos que entonces la profundidad óptica va a ir en sentido contrario. Porque recuerden que a medida que nos adentramos mucho más a la estrella, es mucho más densa, entonces va a ser cada vez más opaca. Entonces va a tener una dirección inversa a esta variable R que estamos considerando. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta ecuación a que sea dependiente de esta profundidad óptica? Bueno, aquí les dejo la definición de profundidad óptica para que la tengan siempre presente. Y una de las cosas que podemos hacer muy sencillo es dividir todo por este término de menos kappa nu por ρ, ¿no?
porque sabemos que aquí tenemos el kappa no por rho. O sea, en algún punto vamos a tener esa profundidad óptica allí. Entonces, al hacer esto, vemos que estos términos se van, aquí las densidades se van, aquí se va todo esto, y tenemos que entonces aquí aparece la diferencial de la profundidad óptica, que es lo que queremos. Queremos ahora llevar esta ecuación a que dependa de esta mejor variable, que es la que muestrea mejor la atmósfera de las estrellas. Entonces ahí tenemos la profundidad óptica. Entonces si sustituimos ahora aquí en la ecuación, solo ponemos aquí este de tau acá, que viene acá, y básicamente aquí, como tenemos dos negativos, queda INU positivo, y entonces aquí tenemos algo muy interesante, que es el cociente o el radio entre el coeficiente de emisión y el coeficiente de absorción. Entonces es como cuánto de la energía se emite y cuánto de la energía se absorbe, y esto lo conocemos normalmente como la función fuente, que es denotado por esta SNU, ¿no? También va a depender obviamente de la frecuencia. Y esta función fuente en el equilibrio termodinámico local va a ser muy similar a la emisión de cuerpo negro. Y recuerden que la emisión de cuerpo negro depende de la temperatura, entonces a cada radio uno va a tener una cierta temperatura. Entonces, esto lo conocemos como función fuente, y para no tener que estar escribiendo todo el tiempo coseno de teta, porque siempre estamos incluyendo todas estas direcciones, este coseno de teta siempre suele sustituirse por esta letra mu. Entonces, si ponemos todos estos ingredientes ahora, en base a la profundidad óptica, tenemos finalmente la ecuación de transferencia radiativa, que es la que domina o la que va a caracterizar la emisión en estas atmósferas estelares. Entonces tenemos mu, que es el coseno de teta, el coseno de la inclinación, por el cambio de esta intensidad a medida que nos vamos adentrando más y más en profundidad óptica hacia adentro de la estrella, y va a ser igual a, bueno, la diferencia entre qué tanto esta emisión se va a parecer o no a un cuerpo negro, que como sabemos, pues las estrellas suelen emitir muy parecido a un cuerpo negro, al menos en general, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se desvía esto? Entonces, ahora vamos a tratar de utilizar esta ecuación que vimos, esta ecuación de transferencia radiativa, para diferentes casos prácticos, ¿no? El primero, creo que el más obvio, es tratar solo de utilizar esta ecuación para el caso de solo absorción. No tenemos emisión, solo absorción. Entonces, en este caso, esta parte que es la función fuente, no la tomamos en cuenta, solo tenemos la absorción de la luz. Entonces, ¿cómo cambia esta intensidad dada la profundidad óptica? Como les decía, si ustedes ven acá, aquí tenemos la superficie, ¿no? Este otro diagramita, y tenemos que la profundidad óptica, como les dije, va a incrementar hacia abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a suponer que tenemos una cierta profundidad, estamos a una cierta profundidad de la atmósfera, y está dada por este tau nu prima, ¿no? Y aquí nosotros estamos observando, ¿no? Un observador lejano que está observando aquí la atmósfera. Entonces vemos cómo esta variable es la que muestra realmente la atmósfera, no está tau. Entonces, para poder conseguir aquí la solución, lo que hay que hacer es integrar, ¿no? Integrar esta ecuación. Al integrarla, vemos que nos queda esta relación. Tenemos el logaritmo neperiano, porque recuerden que si estamos integrando, esto bajaría para acá, ¿no? Pasaríamos esta INU para acá y este de tau para acá, entonces quedaría 1 sobre INU. La integral de eso da el logaritmo neperiano de la intensidad, evaluada desde 0, que es la superficie, hasta la profundidad que queremos, que estamos llevándolo en relación a la profundidad óptica, ¿no? Que sería este tau nu prima. Y eso va a dar el tau nu prima entre mu, ¿no? Entonces, aquí vemos que la parte izquierda, al evaluar estos límites, pues va a quedar esta resta de los logaritmos neperianos, ¿no? Y vemos que las propiedades de los logaritmos, la resta se puede poner como una división, tenemos esta expresión de acá, y luego despejando entonces por fin la INU, quitando el logaritmo, vemos que nos queda entonces finalmente que esta intensidad específica en la superficie, que es la que queremos, ¿no? La que sale de la atmósfera, se va a venir o va a estar atenuada, va a estar disminuida por este factor, que es este factor exponencial E a la menos la profundidad óptica entre mu, que es la dirección. Entonces, toda la emisión de la atmósfera siempre va a tener, tú siempre vas a estar viendo este factor de E a la menos tau, ¿no? Por simplicidad, muchas veces se utiliza el mu
1, el coseno de teta como 1 por simplicidad, y te queda entonces esta ecuación, que la intensidad en la atmósfera, en la superficie, mejor dicho, es sencillamente esta intensidad que a esta cierta profundidad, pero disminuida por este factor exponencial, que va a depender de la profundidad óptica. Entonces, esto es muy común obtenerlo en la parte de las atmósferas estelares. Entonces, ese es el caso de solo absorción. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de más general, ¿no? Bueno, primero, este tau nu, para que tengan ya como una definición, mide cuánto de la radiación que se emite a cierta profundidad, una profundidad física, pero que viene determinada por esta profundidad óptica, este tau, dentro de la estrella puede escapar. Entonces mides eso, cuánto de la radiación a cierta profundidad puede escapar. Entonces, por eso es profundidad óptica. Entonces, para el caso más general, el caso con emisión también, entonces tenemos aquí absorción y emisión. Entonces estamos tomando toda la ecuación, todos los términos de la ecuación que habíamos estimado antes. Entonces tenemos el cambio de la intensidad con respecto a la profundidad óptica y tenemos todos estos términos, ¿no? Entonces esto se puede integrar, no vamos a ir detalle a detalle, pero se puede integrar para obtener esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, como pueden ver, entonces esta intensidad que sale de la superficie a un cierto ángulo, donde recuerden que mu, un cierto ángulo teta, donde mu es el coseno de ese teta, va a venir dado por, de nuevo, esta intensidad, que es la intensidad, este tau máximo es la profundidad máxima en la que el fotón puede escapar, porque más abajo de eso, el fotón no escapa, no lo vemos, entonces no entra en ningún lado en esta parte, ¿no? Entonces ese tau máximo es la profundidad máxima, entonces esta INU aquí es la intensidad que entra por la parte más baja de la atmósfera, ¿no? Y de nuevo viene atenuada por este término de E a la menos tau entre mu, como habíamos visto, ¿verdad? Más, obviamente, la contribución de la función fuente, en este caso, la integral de la emisión, ¿no? Esto sería una integral desde cero, la superficie, hasta la profundidad donde la profundidad óptica sea máxima, de esta emisión a una cierta profundidad tau nu, y también viene atenuada por este término exponencial de menos tau nu entre mu. Entonces, esta básicamente es la ecuación general que usamos para describir las atmósferas estelares. Entonces sabemos que, recuerden, que la función de cuerpo negro, a pesar de que aquí va a depender de la profundidad de este tau nu, siempre esta va a venir dependiente de la temperatura, ¿no? Como es una emisión de cuerpo negro, siempre va a venir dependiendo o dependiente de la temperatura. Entonces esta es la ecuación general que utilizamos para poder realmente explicar y entender la emisión que sale de las atmósferas estelares. Entonces aquí, y ya con esto voy terminando, es muy importante recalcar el trabajo de una de las pioneras en este estudio de las atmósferas estelares. Tenemos el trabajo de Cecilia Payne, que fue una gran astrónoma que nació en 1900 y tuvo una de las tesis doctorales, bueno, de hecho mucha gente considera que su tesis doctoral, que está aquí el título, básicamente trabajo con atmósferas estelares, y muchas veces por muchos es considerada la mejor tesis de astronomía en la historia. Entonces imagínense, es una gran referente en cuanto a este estudio de cómo es que sabemos lo que sabemos hoy en día, ¿no? Entonces siempre es bueno recalcar el trabajo de otros, sobre todo de estos pioneros, ¿no? Que fueron en contra de todos los paradigmas, ¿no? Porque obviamente siendo mujer tuvo muchos problemas. De hecho fue la primera persona que tuvo un título de doctorado en una universidad americana, y ella lo que hizo fue estudiar los espectros del Sol, ¿no? Teníamos todos estos espectros del Sol y de otras estrellas, y estudiando todas estas pequeñas líneas de emisión que se veían en los espectros y relacionándolos con los niveles de ionización que existían en este material, dado estas líneas, entonces pudo descubrir que las estrellas están hechas en su mayoría por hidrógeno y por helio, que era algo que en ese entonces no se sabía del todo, no estaba seguro. De hecho, muchas personas pensaban que el Sol tenía de hecho muy poco helio y muy poco hidrógeno, así como la Tierra. Entonces esto para muchos fue algo muy drástico para el conocimiento que tenían, tuvo mucha oposición, pero luego, obviamente, pues a medida que pasaron los años, que se investigó más el tema, se dieron cuenta que ella tenía mucha razón en todo lo que decía. Entonces, una de las cosas que hizo fue eso, saber de qué están hechas en su mayoría las estrellas y sobre todo el Sol, y también que esta clasificación espectral
que sabemos que las estrellas están clasificadas por diferentes tipos, que vienen por estas letras que ven acá, que ya vieron anteriormente, se dio cuenta que esto era una secuencia de hecho de temperatura, que dependía totalmente de la temperatura y no que era el resultado de diferentes abundancias, ¿no? Que era lo que se creía en ese entonces, que dependiendo de la abundancia que tuviera el componente, entonces se debía esta clasificación espectral, y bueno, resulta que ella descubrió que no, que era una secuencia de temperatura. Entonces es una de las pioneras en este estudio de las atmósferas estelares. Y por último, ya como una noticia muy relevante para nuestros días, ahorita acaba de la sonda Parker tocar el Sol, ¿no? Entonces no sé si han visto, quizá ya han escuchado por ahí los videos o han visto la noticia. Esta sonda Parker finalmente pudo entrar, bueno, dicen tocar el Sol, es una exageración, ¿no? Pero lo que significa es que esta sonda logró entrar por la atmósfera del Sol, ¿no? Y por eso se los traigo aquí a colación, porque estamos estudiando las atmósferas estelares. Pues ya llegamos a un punto tecnológico donde podemos lanzar esta sonda y podemos realmente adentrarnos en lo que es la atmósfera del Sol, básicamente o específicamente en la corona del Sol, que es la capa más externa del Sol, que está súper caliente. Entonces de verdad que esto ha sido un logro tecnológico muy muy importante, muy grande, porque todas las medidas y todas las condiciones que tiene que tener esta sonda, el escudo que para proteger con esta emisión tan fuerte y tan caliente del Sol ha sido pues realmente colosal, y ha logrado entrar en la corona del Sol. Aquí les muestro unas imágenes, ¿no? Unas capturas del video, pero pueden buscar el video en internet y se ve como la sonda va pasando por toda esta parte de la corona. Se pueden ver pues mucha emisión, muchas cosas, ¿no? Pero uno de los motivos de enviar esta misión es estudiar precisamente el origen de los vientos solares, estos chorros de plasma, ¿no? Que aquí incluso se pueden ver unos cuantos, ¿no? Que parece que siguen estas líneas de campo magnético. Se quiere estudiar el origen de estos vientos, que se conoce poco, y también conocer por qué esta corona del Sol, esta capa más externa, está mucho más caliente, o sea, tiene una temperatura de 1.000.000 de grados Kelvin, imagínense, mientras que la superficie está mucho más fría, a solo 6.000 grados Kelvin. Entonces va a ser muy interesante ver lo que esta sonda va a traer grandes descubrimientos seguramente. Y bueno, y recuerden que la corona del Sol es aquella que podemos ver cuando se produce este eclipse total de Sol. Esta corona, esto que podemos ver, es precisamente la corona del Sol, y ahí es donde ha entrado esta sonda Parker, y al parecer, bueno, ha logrado acercarse al Sol a una distancia como de 35 radios solares, pero su misión final, ¿no?, va a ser acercarse aún más, acercarse hasta unos 10 radios solares, que serían como unos 6 millones de kilómetros de la superficie solar. Entonces estamos en una era súper emocionante para estudiar todas estas cosas, para verle el propósito, para verle las cosas prácticas y para poder descubrir pues muchos de estos procesos que todavía desconocemos de cómo las estrellas radian, cuáles son sus condiciones, cuál es el rol del campo magnético, cómo es que pierden masa y todas estas cosas. Entonces esta es la parte de las atmósferas estelares. Y como siempre, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar y yo con gusto se las aclaro.